Gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Antes de continuar con este tema, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos, los israelitas. En agradecimiento a Dios, porque a través de este pueblo vino la salvación para nosotros los gentiles. Y es obligación, se puede decir, el que cada uno de los hijos de Dios que estamos diseminados por toda la tierra, hagamos oración por el pueblo de Israel, por el bienestar de nuestros hermanos, los israelitas. Señor y Dios que estás en gloria, aquí estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, alabando tu nombre, exaltando tu nombre y levantando un clamor, Padre Santo, de bienestar por nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Celestial, que nuestros hermanos, hasta el último, Padre de la gloria, que quede aquí en la tierra, entre tanto Cristo no haya venido, Padre Celestial, por la iglesia, tienen que padecer, Dios de la gloria. Cuando Cristo Jesús venga, Padre Celestial, por segunda vez aquí a la tierra, que ya venga con sus santos millares, Señor, y establezca para establecer el reino milenial. Señor, es la única manera donde este pueblo de Israel entrará en descanso, cesarán las violencias, cesarán los conflictos, cesarán las guerras contra ellos, Padre Santo. Mientras tanto, Dios de la gloria, ellos estarán en conflicto, porque ellos, Padre de la gloria, proféticamente hablando, ellos pidieron juicio en aquel gran día terrible y espantoso, cuando se le dio muerte al Salvador de la humanidad. Señor, por favor, que esa paz que ellos tanto necesitan, que esa paz que ellos tanto anhelan, pero que no puede venir por el sionismo, que no puede venir por medios políticos, que no puede venir por medio de ningún ser humano, Padre Celestial, sino que es a través de la salvación que es en Cristo Jesús, esa paz, Señor, se haga realidad en estos mis hermanos, Padre de la gloria. Que hayan mensajeros que lleven, Padre Celestial, tu mensaje de salvación a mis hermanos los israelitas, y así ellos puedan, Dios de la gloria, tener esa paz que tanto la anhelan y la necesitan, Señor. Y así, Padre de la gloria, con Cristo en sus corazones, ellos puedan hacerle frente a las vicisitudes, a las circunstancias que vengan, Señor. En el nombre de Jesús, declaro a mis hermanos en victoria, en bendición, para la gloria de tu nombre, Dios de la gloria. Que la paz, la bendición y la protección tuya, la de tu Hijo amado y de tu Santo Espíritu, sea sobre cada uno de mis hermanos los israelitas, en el nombre de Cristo. Mientras tanto, Señor, mientras estén aquí en la tierra, Dios de la gloria, dale sabiduría a este pueblo, Señor, el cual, Padre de la gloria, tú lo cuidas como a la niñita negra de tus ojos, Señor. Dale sabiduría para manejar cada conflicto, cada circunstancia, cada pleito, Señor. Oh Señor, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, en tus manos te entrego a mis hermanos los israelitas, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, amados, continuamos con este tema que ya llevamos la primera parte, creciendo en el conocimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya que es de suma importancia este tema, porque hay tanta negligencia hoy día para estudiar la palabra. Por ello, como decía en el segmento pasado, hay tanta renuencia. Por la tanta renuencia que hay tantos excarriados, tantos hombres y mujeres que están hoy día allá en ese mundo de maldad por culpa del descuido de las Escrituras. Triste y lamentablemente, en muchos concilios religiosos, los únicos que pueden estudiar la palabra son los ministros. Y yéndoles muy bien a la congregación, a los diáconos. Los demás miembros de la congregación están llamados a recibir las enseñanzas que les dan dichos ministros. Pero no es eso lo que dice la palabra. Porque según lo que vimos aquí
En Hebreos capítulo 6, versículo 3, el escritor a los hermanos hebreos se incluyó en la lista de los que tienen que proponer en sus corazones el estudiar la palabra y aplicar la misma para una madurez espiritual, si Dios lo permite, dice aquí el escritor, el cual para mí, que valga la redundancia, es el apóstol Pablo. Así procederemos, si Dios lo permite. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esta versión antigua dice: y esto haremos a la verdad, si Dios lo requiere. Si Dios lo permite, perdón. Y esta palabra, si Dios lo permite, es un respeto que se dirige hacia Dios el apóstol. Porque lógicamente el querer de Dios, el deseo del corazón de Dios es que sus hijos crezcamos en el conocimiento acerca de Él, acerca de lo que Él demanda en su palabra para cada uno de nuestras vidas. Triste y lamentablemente, vuelvo y lo repito, en la gran mayoría de los concilios religiosos solamente se enriquecen en cuanto al conocimiento, si así se puede llamar, los ministros, mas no los creyentes. Y como dijese en el segmento pasado, estos miembros que son perezosos, negligentes, renuentes, remilgados para estudiar la palabra, son manejados por cuanta amalgama de doctrinas de demonios surjan en estas denominaciones. Inclusive, como los miembros de las congregaciones no estudian la palabra, no se preocupan por estudiar la palabra, inclusive en esos grupos que un día se podía decir de sana doctrina, han permitido doctrinas de demonios. Han adherido, agregado a sus doctrinas, porque no puedo decir que la doctrina bíblica, sino a las doctrinas de ellos, porque a esta doctrina bíblica nadie le podrá agregar lo que está aquí escrito, escrito está. Pero ellos, los ministros, le han agregado doctrinas de demonios, como ya mencioné algunas, y los creyentes se tragan todo entero. Y lo más triste y del gran lamento es que los miembros están impedidos. Si algún miembro llega a despertar y llegan al entendimiento, al conocimiento pleno, a la luz de la palabra, esa doctrina revelada en la palabra de Dios, le llega ese conocimiento, ese discernimiento a ellos, no pueden refutar nada a estos ministros. ¿Por qué? Porque están siendo manejados, manipulados por estos ministros. Y es prohibido que un miembro de banca refute alguna enseñanza bíblica. Alguna enseñanza antibíblica que están enseñando estos ministros. Por lo tanto, tienen que quedarse encalladitos. Y lo más triste es que gran parte de los miembros saben que hay enseñanzas de parte de estos ministros en estas congregaciones que son totalmente contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios,
y se quedan callados. Cuando la orden del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, que me permito leer este pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. ¿De quién? De los que están tergiversando las escrituras, de los que están torciendo la palabra, de los que están admitiendo en la congregación inmundicias doctrinales. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces aquí, si Dios lo permite, todos al unísono estudiaremos la palabra de Dios y la aplicaremos a nuestras vidas y la enseñaremos a otros para tener un conocimiento pleno y ser maduros en la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, si en realidad descansamos, confiamos en Dios, todos al unísono debemos proponernos continuar con una enseñanza más profunda que los rudimentos de la doctrina bíblica. Debemos profundizarnos en la palabra y no quedarnos estancados en los rudimentos. Alabado sea el nombre de Cristo, de la doctrina bíblica. Los rudimentos ya sabemos cuáles son. El día que se nos abrieron las escrituras, empezaron las enseñanzas para nuestras vidas. Empezamos primero con recibir el don de Dios, y eso se recibe por la fe, que va acompañada luego de un arrepentimiento. Recibimos por fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, luego bajamos a las aguas. Pero para bajar a las aguas, yo no me explico por qué hay denominaciones, grupos antibíblicos, que se preocupan inmediatamente. Un miembro o una persona da inicio de aceptación al evangelio. No sé por qué ellos inmediatamente se preocupan en llevar a ese miembro a las aguas, cuando primero tiene que haber una instrucción bíblica. Y yo entiendo por la palabra que después de haber recibido a Cristo en el corazón, por la fe, haberme arrepentido de todos mis pecados, yo entiendo por la palabra que antes de ir a las aguas, debo recibir un conocimiento que se llama catecúmeno, la catequesis para los recién convertidos. Y para ir a las aguas, ese convertido ya debe de haber estado aplicando los principios de la palabra a su vida. Por lo tanto, debe descender a las aguas siendo ya puro, santo. Eso es lo que entiendo yo por la palabra. Porque no se puede meter a las aguas a un pecador que todavía no ha sido regenerado,
que todavía no han sido aplicados los méritos de la sangre de Cristo a su vida, que todavía no sabe qué es un verdadero arrepentimiento, que todavía no sabe qué es fe en el Señor Jesucristo, que todavía no sabe qué es el bautismo en las aguas en sí. El meter a un pecador a las aguas sin tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios, y al no tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios, esa persona no se santifica, no se purifica, por lo tanto se mete ese pecador, ese hombre, esa mujer a las aguas, se mete seco a las aguas y se saca mojado, sigue siendo pecador. Un bautismo de esta clase de nada aprovecha, de nada sirve. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque lo que limpia, lo que lava, lo que santifica al pecador es la palabra. Lo que limpia el interior del corazón, el alma, le libra de pecados al pecador es la sangre de Cristo. Lo que salva al pecador es la sangre de Cristo. Por lo tanto, no es el bautismo el que lava los pecados del pecador. Por lo tanto, no es el bautismo lo que santifica al pecador. Es un paso que hay que darlo, sí, en obediencia a la palabra. Es indescartable, hay que hacerlo. Ese fundamento no se puede quitar de la palabra. Hay que desecharlo, dejarlo ya de nuestra vida, los que llevamos un periodo de tiempo en este caminar. Pero no podemos quitarlo. Eso es como el que quita los fundamentos de una casa, las bases de una casa. ¿Quién es capaz de quitar las bases de una casa? Nadie es capaz. Y si de pronto fuese capaz, ¿qué sucedería con ese edificio, con esa casa? Se derrumbaría porque no tiene bases. Entonces, lo que santifica es la palabra de Dios. La sangre de Cristo regenera, lava, limpia, santifica al creyente y lo acerca a Dios, lo salva, y la palabra lo perfecciona. Por lo tanto, debe de haber un crecimiento en cuanto al conocimiento, ya no quedarnos en esos rudimentos. Fe, bautismo, fe, arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, el juicio eterno. No nos podemos quedar ahí. Hay que avanzar en el conocimiento para tener una madurez espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La manera de mantenernos firmes en este caminar. Oiga bien esto. La manera de mantenernos firmes en este caminar no es el que yo me congregue, hay que hacerlo. No es el que yo ore, hay que hacerlo. No es el que yo ofrende, hay que hacerlo. No es el que yo predique la palabra, hay que hacerlo. Pero la manera para yo crecer en este caminar, progresar en este caminar, mantenerme firme, constante y perseverante, es progresar. Alabado sea el nombre de Cristo. En la enseñanza doctrinal profunda de la palabra de Dios. Ir en progreso de la palabra de Dios. Ir creciendo. ¿Y cómo voy a crecer yo si no estudio la palabra? ¿Cómo voy a mantenerme firme en este caminar si no hay una progresión en cuanto al conocimiento doctrinal? Por eso es que hay muchos raquíticos, espiritualmente hablando, en la congregación de Jesucristo.
Por eso el apóstol Pablo dijo, es necesario empezar de nuevo con ustedes, que siendo ya viejos de estar en el evangelio, donde ya debían de ser maestros, de estar enseñándole a otros, es necesario volver otra vez al principio. Eso, para el que quiere permanecer firme, constante y perseverante en este caminar y quiere progresar en el estudio de la palabra, no sucede. Ese que quiere permanecer firme en este caminar y que desea progresar en el conocimiento de la palabra, no se desestabiliza fácilmente. No. Porque lo que hace firme, sólido al creyente es la profundidad de la palabra de Dios, la doctrina profunda, el conocimiento profundo de la doctrina bíblica. Alabado sea el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Yes, Señor. Este progreso en la enseñanza, alabado sea el nombre del Señor, se propone en la medida que el Señor lo permita. Es decir, en la medida que el Señor vea la disposición de cada uno de sus hijos. Dios sabe quién está dispuesto a estudiar su palabra. ¿Y con qué fin, con qué propósito? Porque Dios no permite que estudiemos la palabra si hay orgullo religioso, si hay orgullo teológico. Porque los orgullosos, los religiosos orgullosos, se salen de contexto bíblico. Dios me reveló, Dios me mostró. Ahí está la doctrina de la nueva revelación bíblica. ¿Quién dijo que en este pleno siglo XXI todavía hay revelación de la palabra de Dios? No. La palabra de Dios ya está revelada en este sagrado libro. Aquí está revelada. Ya no hay más revelación. Ahí están los nuevos apóstoles del siglo XXI. Apóstoles que han recibido el diploma de apostolado por 500 pesos. Ya hay sitios donde se compran diplomas pastorales. Ya hay sitios donde se compran doctorados teológicos. Y ahí colocan en la congregación esos fraudulentos, pícaros, estafadores, el diploma de teología. Soy graduado en teología por el instituto tal. Oyen esto. Este progreso en la enseñanza se propone en la medida que el Señor lo permita. Es decir, el verdadero cristiano establece una determinación, pero descansa en la permisión divina de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está el verdadero cristiano que ha determinado en su ser estudiar la palabra para tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios y permanecer firme, constante en este caminar para la gloria de Dios y para exaltarlo. Entonces
como Él ha determinado, también sabe que eso que Él ha determinado lo llevará a cabo según lo establezca el Señor en su permisibilidad divina. Señor, aquí estoy, yo quiero perseverar en este caminar, quiero exaltarte, quiero glorificarte, quiero darte alabanza, adoración y gloria, pero quiero avanzar en el conocimiento de tu palabra. Por lo tanto, Señor, si es tu voluntad permisiva, permíteme que yo lo haga, porque yo confío en lo que tú establezcas según la permisión divina tuya, Padre. Ir con humildad, ir con sencillez, no con orgullo. Es que soy doctor. Ya muchos no se llaman el pastor tal, sino que se llaman el doctor tal o el reverendo tal. ¿En dónde salieron esos apelativos? ¿De dónde surgieron? Eso se llama orgullo espiritual. El doctor tal. Nos va a exponer la palabra el doctor tal. Nos va a exponer la palabra el reverendo tal. ¿Quién dijo eso? Si el mismo apóstol llegó en un momento en que se dirigió a la iglesia y llegó y dijo, no que lo haya alcanzado ya todo, no lo he alcanzado. Él todavía se veía que estaba escaso, que le faltaba algo. Por lo tanto, aquí en esta carta, él lo determinó. Si Dios lo permite, haremos esto. Él lo había dicho claramente. No lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Y esto lo he determinado. Prosigo al blanco. ¿Cómo se parecen los ministros que tienen los diplomas colgados en un sitio visible donde toda la congregación lo ve? ¿Cómo se parecen esos ministros al apóstol Pablo, que tomó la determinación de tirar al pote de la basura todo ese conocimiento que tenía acerca de la ley? Todo eso lo tiró al pote de la basura y él lo dijo muy claro, con tal de agradar a Cristo. ¿Para qué ministerios? ¿Para qué pastorado? Si no es para agradar a Cristo, de nada nos sirve. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, que quede bien claro esto. El progreso en la enseñanza, en el estudio de la palabra, alabado sea el nombre del Señor, se propone en la medida que el Señor lo permita. Yo me propongo, yo determino estudiar la palabra de Dios si Dios lo permite. Esto es que cada uno de los hijos de Dios tomamos una determinación, pero esa determinación que hemos tomado, el de estudiar la palabra, el de enseñarla y practicarla, descansa en la permisión divina de Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Los creyentes a los que el apóstol se dirige no eran personas recién convertidas. Y este mensaje que Dios está permitiendo en esta hora crucial Aleluya. para la iglesia cristiana
no es tanto para recién convertidos, es más para creyentes que tienen determinado tiempo en el Evangelio, los cuales, a medida que ha avanzado el tiempo, se han vuelto renuentes, perezosos, apáticos para estudiar la palabra de Dios. Esta carta iba dirigida, y en este momento va dirigida esta palabra para antiguos en el Evangelio, para personas viejas que ya han adquirido canas en el Evangelio, pero que no se les ve crecimiento. Antes, por el contrario, cual estos hermanos querían volver a las prácticas judías. Asimismo, muchos llamados cristianos en este tiempo desean volver a las prácticas antiguas. Aleluya. Según Hebreos 12, estos miembros llevaban mucho tiempo de ser cristianos. Por eso la antigüedad en el Evangelio hay que saberla aprovechar. Porque muchos de nada les ha servido la antigüedad en este caminar. Están estancados en el conocimiento de la palabra. Por eso cometen un sinnúmero de errores. Si no errores doctrinales, errores morales y espirituales que corroen su vida interna. Debido a este tiempo, si hubiesen permanecido en la enseñanza progresiva de la palabra de Dios, tendrían que ser capaces de enseñar a otros como maestros. Capaces de dar razón de la fe cristiana a todo aquel que lo demandase. Ahí lo vemos muy patente. Muchos que llevan tanto tiempo en este caminar no son capaces de hablarle de la palabra a otros, mucho menos de explicarles acerca de un tema X o Y, porque no han propuesto en sus corazones estudiar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15, mire lo que dice la palabra. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. Sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados o preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alguien le pregunta acerca del Evangelio, algún tema, pero como son renuentes, perezosos para estudiar la palabra y no tienen conocimiento, no son capaces de dar razón de la fe cristiana. No son capaces de dar respuesta acerca de un tema X o Y. Mire lo que dice esta versión.
Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Lógicamente, que esto va dirigido a los que han recibido el don de maestro que capacita para ejercer el ministerio de la enseñanza, dado por el Espíritu Santo a quienes quiere, mas no a todos. Sabemos por la palabra de Dios que el ser maestros en la palabra de Dios es un don dado por Dios a través del Espíritu Santo a esas personas. No todos tienen el don de ser maestros, pero una cosa sí es cierta: todos sí estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, aunque no seamos maestros. Nos piden razón de la fe cristiana. Tenemos que tener argumentos de ese tipo de explicación que nos piden para dar respuesta a su debido tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. No a todos se es dado el don de maestro, pero todos estamos llamados a enseñar lo que hemos aprendido. Romanos 12:7. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Romanos 12:7. Dice la palabra: o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el maestro. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué dice esta doctrina, esta Biblia? Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Alégrense con los que están alegres. Perdón. 12:7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si Dios te ha capacitado con ese don de enseñanza, debe de hacerlo. Primera de Corintios 12:28. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, o sea maestros, luego facultades, o sea los que hacen milagros, luego dones de sanidades, los que administran. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. 12:28 de Primera de Corintios. Dice la palabra: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. El don de maestro. Alabado sea el nombre de Cristo. Efesios 4:11. Estoy hablando lo que es el don de ser maestro, que no todos tienen ese don de parte de Dios. Ya que no seamos niños fluctuantes, 4:11.
Y Dios mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Efesios 4:11. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén, Señor. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos que habían recibido una credencial de maestros para capacitar a otros en la cadena de enseñanza, son los que Dios había elegido. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a los creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Dios había capacitado a otros en la enseñanza doctrinal para que ellos capacitaran a otros. Pablo recibió de Dios lo que a su vez transmitió a otros para que esos otros enseñasen a otros, como lo hizo con Timoteos. Lo que se recibe de parte de Dios es para transmitirlo a otro. Aquí la palabra maestro es algo genérico que expresa la capacidad de los cristianos maduros para enseñar a los menos maduros en una función general y no a la específica del ministerio de maestro. Lo que has oído ante muchos testigos, esto te encargo. Háblale a otros, capacita a otros acerca del conocimiento que ha recibido de mí ante muchos. O sea, todos los miembros que escuchen la palabra, que la aprendan, deben de enseñarla a otros. Por eso se debe de mantener en la congregación una expectativa. Estar alertas, atentos a lo que Dios nos enseñe para luego ir y transmitírselo a otros. ¿Cómo le parece que el Señor me habló hoy a través del hermano tal en la enseñanza? Mire lo que dijo, esto, esto y esto. Entonces se está transmitiendo el conocimiento a otros que se recibió en la congregación. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esta labor no es específicamente para los maestros. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Según el escritor a los hebreos, estos creyentes por su antigüedad tenían la obligación de ser maestros. Aquí no se estaba llamando a este grupo de hermanos maestros, pero ellos por la antigüedad, como ya tenían esa capacidad para aprender la palabra, ellos ya tenían que ser maestros, la obligación de ser maestros para enseñarle a otros. Mas sin embargo, no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque eran renuentes.
Estaban en la congregación y no aprendieron nada porque estaban elevados. El ministro estaba enseñando la palabra y por acá les entraba y por acá les salía. No se les quedaba nada. Eran tapados. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la palabra con renuencia, con pereza, con negligencia. Eran negligentes para oír la palabra de Dios. Pues esos antiguos ya tenían la obligación de ser maestros. El verbo que utiliza expresa ese concepto. El verbo que se emplea aquí lo expresa de esa manera. Debiendo